Audiolibro, Gedeón, el juez valiente que confió en Dios. Introducción. Gedeón, una de las figuras más notables de la época de los jueces, es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede transformar a una persona común en un líder extraordinario. Su historia, relatada en el libro de Jueces, se desarrolla en un periodo oscuro para Israel, cuando el pueblo estaba oprimido por los madianitas, quienes saqueaban sus tierras, destruían sus cosechas y los obligaban a vivir con miedo constante. En medio de este sufrimiento, Dios eligió a Gedeón, un hombre aparentemente insignificante y lleno de dudas, para llevar a cabo una misión monumental, liberar a Israel y restaurar su confianza en el Señor. A través de su vida, vemos cómo Gedeón enfrentó sus propias inseguridades y limitaciones, aprendiendo a confiar en la guía de Dios en lugar de depender de su propia fuerza o lógica. Desde su llamado inicial, cuando estaba trillando trigo en secreto para evitar a los madianitas, hasta su histórica victoria con solo 300 hombres, la vida de Gedeón es un testimonio del poder de la fe, la obediencia y la acción guiada por Dios. Este audiolibro profundiza en los detalles de su transformación personal y espiritual, mostrando cómo un hombre que al principio se consideraba inadecuado pudo convertirse en un juez valiente y un líder de su pueblo. Exploraremos los momentos clave de su historia, incluidos los desafíos que enfrentó, las pruebas de su fe, y las decisiones cruciales que marcaron su liderazgo. Gedeón no solo es un héroe militar, sino también un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Su vida enseña que no importa cuán débiles o inseguros nos sintamos, Dios puede obrar poderosamente a través de nosotros si confiamos plenamente en Él. A lo largo de estas páginas, descubriremos cómo su legado trasciende su tiempo y sigue inspirando a generaciones, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de la fe y la obediencia a Dios. Con esta historia, nos embarcaremos en un viaje de aprendizaje, valentía y transformación, explorando cómo la vida de Gedeón resalta la importancia de escuchar el llamado divino y actuar con determinación, incluso en las circunstancias más desafiantes. Prepárate para inspirarte con la historia de uno de los líderes más valientes y sorprendentes de la Biblia. Capítulo 1. Israel bajo la opresión madianita. La historia de Gedeón comienza en un periodo de gran sufrimiento y desesperación para Israel. Después de haberse desviado nuevamente de los caminos de Dios, el pueblo se encontró bajo el yugo opresivo de los madianitas. Los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del este, devastaban constantemente la tierra de Israel, saqueando sus cultivos, ganado y recursos. Como resultado, los israelitas vivían escondidos en cuevas y refugios en las montañas, temerosos de ser descubiertos y atacados. Esta opresión no era simplemente un conflicto político o militar, sino una consecuencia directa de la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios. Como se relata en el libro de Jueces, cada vez que el pueblo se alejaba de las leyes divinas y comenzaba a adorar a dioses extranjeros, enfrentaban el juicio de Dios a través de la opresión de naciones vecinas. Sin embargo, cuando clamaban al Señor en su angustia, Él, en su infinita misericordia, levantaba un juez para liberarlos. En esta ocasión, ese juez sería Gedeón. Gedeón no era un guerrero ni un líder prominente, era un hombre común que trabajaba en silencio para proteger lo poco que tenía. Lo encontramos por primera vez trillando trigo en un lagar, un lugar poco usual para esta tarea, ya que normalmente se hacía al aire libre para aprovechar el viento. Sin embargo, el miedo a los madianitas obligaba a Gedeón a esconderse mientras trabajaba, mostrando la desesperación y precaución extrema en la que vivía el pueblo de Israel. En este contexto de opresión y miedo, Gedeón recibe una visita que cambiará el curso de su vida y el destino de Israel. Un ángel del Señor se le aparece y lo saluda con las palabras: «El Señor está contigo, hombre esforzado y valiente». Jueces 6, 12. Esta declaración parece irónica, ya que Gedeón no se veía a sí mismo como un hombre valiente, sino como alguien insignificante y débil. De hecho, su primera reacción es de duda y escepticismo. Pregunta al ángel por qué Israel está en esta situación si Dios está con ellos y se lamenta de que los milagros de antaño parecen ser solo historias del pasado. La respuesta del ángel es clara y directa: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Jueces 6, 14. Pero Gedeón, lleno de inseguridades, argumenta que es el menos importante en su familia y que su clan es el más débil de la tribu de Manasés. Aquí, vemos a un hombre consciente de sus limitaciones,
que no se siente preparado ni digno de la tarea que se le encomienda. Sin embargo, Dios no elige a Gedeón por sus habilidades o posición social, sino por su disposición a obedecer y su potencial para confiar en él. A través de esta elección, Dios demuestra que su poder se perfecciona en la debilidad humana y que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad individual, sino de la fe en él. Este primer encuentro establece el tono para la transformación de Gedeón. De un hombre común, lleno de dudas y miedos, será moldeado por Dios para convertirse en un líder valiente y estratégico. Pero antes de que eso suceda, Gedeón deberá superar sus inseguridades y aprender a confiar plenamente en el Señor. El llamado de Gedeón refleja un patrón recurrente en la historia bíblica. Dios elige a los humildes, a los que el mundo consideraría inadecuados, para llevar a cabo sus planes. Así, la historia de Gedeón no solo es un relato de liberación militar, sino también una lección espiritual sobre la confianza en Dios y el poder transformador de la fe. A medida que el capítulo concluye, queda claro que Gedeón, aunque reticente y lleno de dudas, está a punto de embarcarse en un viaje extraordinario que no solo cambiará su vida, sino también la historia de su pueblo. Su disposición inicial a escuchar el llamado de Dios, aunque mezclada con temor, será el primer paso en un proceso que lo transformará de un hombre común en un líder extraordinario. Capítulo 2. El llamado de Gedeón. La historia de Gedeón da un giro significativo cuando Dios irrumpe en su vida cotidiana mientras éste trilla trigo en secreto, escondido de los opresores madianitas. Este encuentro marca el comienzo de su transformación de un hombre inseguro y temeroso a un líder valiente y confiado en el poder de Dios. El encuentro divino. Mientras Gedeón trabajaba en el lagar, un lugar inusual para trillar trigo, aparece un ángel del Señor y lo saluda con las palabras: El Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Jueces 6, 12. Esta introducción parece irónica considerando las circunstancias de Gedeón. Oculto por temor a los madianitas, difícilmente encajaba en la descripción de esforzado y valiente. Sin embargo, este saludo no solo señala lo que Gedeón era en ese momento, sino lo que Dios veía en él, el potencial para liderar a Israel hacia la libertad. La reacción inicial de Gedeón es de incredulidad y escepticismo. Responde con una mezcla de queja y duda: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» Jueces 6, 13. Sus palabras revelan un corazón cargado de frustración, desilusión y falta de fe, reflejo del estado espiritual de Israel en ese momento. Dios no se aparta de Gedeón por sus dudas, en cambio, reafirma su llamado con una declaración poderosa: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Jueces 6, 14. Sin embargo, Gedeón continúa mostrando inseguridad, destacando su origen humilde y su posición insignificante dentro de su familia y tribu. A pesar de sus objeciones, Dios lo asegura con las palabras: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Jueces 6, 16. La paciencia de Dios ante las inseguridades de Gedeón. Una de las características más notables de este relato es la paciencia de Dios hacia Gedeón. En lugar de rechazarlo por su falta de fe, Dios trabaja con él paso a paso, fortaleciendo su confianza y mostrándole que no está solo. Gedeón, todavía dudoso, pide una señal para confirmar que realmente es Dios quien lo llama. En respuesta, Gedeón prepara un sacrificio, un cabrito y panes sin levadura. El ángel del Señor le indica que coloque la ofrenda sobre una roca. Entonces, con la vara que llevaba, el ángel toca la carne y los panes, y una llama brota de la roca, consumiendo la ofrenda al instante. Ante este milagro, Gedeón se da cuenta de que ha estado en la presencia divina y exclama: «Ah, Señor Dios. He visto al ángel del Señor cara a cara». Jueces 6, 22. Dios lo tranquiliza diciendo: «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Jueces 6, 23. El desafío de derribar los ídolos. Antes de que Gedeón pueda liderar a Israel, debe demostrar su fe y obediencia a Dios en un acto significativo. Dios le ordena derribar el altar de Baal y la imagen de Acera que pertenecen a su padre. Este mandato no solo es un desafío espiritual, sino también un acto peligroso, ya que desafía las creencias y prácticas de su comunidad. Aunque temeroso de las repercusiones, Gedeón obedece.
Derriba el altar durante la noche y construye uno nuevo para el Señor, ofreciendo un sacrificio en él. Cuando los habitantes del pueblo descubren lo sucedido, exigen que Gedeón sea castigado. Sin embargo, su padre, Joás, lo defiende diciendo, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si él es Dios, contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. Jueces 6, 31. Este acto de valentía y fe marca un punto de inflexión para Gedeón, afirmando su compromiso con Dios y su liderazgo emergente. La prueba del vellón. A pesar de todo lo que ya ha experimentado, Gedeón aún lucha con dudas y pide una señal adicional. Esta vez, solicita una prueba con un vellón de lana. Pide que el vellón esté mojado por el rocío mientras el suelo a su alrededor permanece seco. Cuando Dios cumple su petición, Gedeón pide una segunda confirmación, pero al revés, que el vellón quede seco y el suelo a su alrededor esté mojado. Pacientemente, Dios concede ambas pruebas, fortaleciendo la confianza de Gedeón en que su llamado es real y su promesa es segura. Lecciones del llamado de Gedeón. El llamado de Gedeón es un recordatorio poderoso de cómo Dios obra a través de personas imperfectas y llenas de dudas. La paciencia de Dios con Gedeón muestra que Él entiende nuestras inseguridades y está dispuesto a caminar con nosotros mientras aprendemos a confiar en Él. Este capítulo también destaca la importancia de la obediencia, incluso cuando las acciones requeridas parecen difíciles o peligrosas. Gedeón, un hombre que al principio se consideraba débil e inadecuado, comienza a dar pasos hacia su transformación. Aunque todavía tiene dudas, su disposición a escuchar y obedecer a Dios lo prepara para la tarea monumental que le espera. Este capítulo nos anima a reflexionar sobre nuestras propias inseguridades y a confiar en que, con la guía de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y cumplir con su propósito para nuestras vidas. Capítulo 3. La purificación del campamento. El proceso de purificación del campamento marca un punto crucial en la historia de Gedeón y su desarrollo como líder designado por Dios. Este acto de valentía no solo demuestra su obediencia, sino que también pone de manifiesto los desafíos inherentes a seguir la voluntad divina, especialmente en un contexto donde las prácticas paganas estaban profundamente arraigadas en la cultura y el corazón de su comunidad. La orden de Dios y su significado espiritual. Después de que Gedeón acepta el llamado de Dios, su primera misión no es formar un ejército ni planear estrategias militares, sino derribar el altar de Baal y la imagen de Acera que estaban en su propio pueblo, e incluso en la casa de su padre. Esta orden tenía un significado espiritual profundo. Antes de que Israel pudiera experimentar la liberación, debía haber una purificación y un retorno al verdadero Dios. Los altares de Baal representaban la idolatría que había llevado a Israel a su estado de opresión. Al derribar estos altares, Gedeón no solo obedecía un mandato divino, sino que también señalaba un rechazo público a las falsas deidades que el pueblo había comenzado a venerar. Este acto simbolizaba que la victoria y la salvación de Israel no vendrían por la fuerza humana ni por los dioses paganos, sino por el poder del Señor. La ejecución de la tarea. Aunque obedeció a Dios, Gedeón no estaba libre de miedo. La orden era peligrosa, ya que el altar de Baal no era solo un lugar de adoración, sino también un símbolo de la identidad cultural de su comunidad. Derribarlo podría haber resultado en represalias violentas. Gedeón, consciente del riesgo, decidió realizar la tarea de noche, acompañado por 10 de sus siervos. Esta decisión refleja su humanidad, aunque valiente, aún luchaba con temores e inseguridades. Sin embargo, su acción nocturna no disminuye su obediencia ni el impacto de su acto. Al amanecer, el pueblo se dio cuenta de que el altar había sido derribado y que en su lugar se había erigido un nuevo altar dedicado al Señor, donde Gedeón ofreció un sacrificio. La reacción del pueblo y la defensa de Joás. La reacción de los habitantes del pueblo fue inmediata y furiosa. Cuando descubrieron que Gedeón era el responsable, exigieron a su padre, Joás, que lo entregara para ser castigado. Este momento tenso subraya la resistencia del pueblo a renunciar a sus prácticas idolátricas, a pesar de estar viviendo las consecuencias de su desobediencia a Dios. Sin embargo, Joás, quien anteriormente había permitido la idolatría en su hogar, mostró una transformación notable. En lugar de ceder a la presión del pueblo, defendió a su hijo con sabiduría y firmeza. Declaró, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si él es Dios, contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. Jueces 6, 31.
Estas palabras no solo desarmaron a la multitud, sino que también pusieron en evidencia la impotencia de Baal, el dios que no podía defender su propio altar. La defensa de Joás también indica el impacto del acto de Gedeón en su familia. Es posible que al ver la obediencia y valentía de su hijo, Joás comenzara a cuestionar la validez de la idolatría y a reconocer la autoridad del verdadero Dios. Este cambio en el corazón de Joás es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia. El impacto en el liderazgo de Gedeón. La valentía de Gedeón al derribar el altar de Baal estableció su posición como líder en la comunidad. Aunque inicialmente lo veían como un hombre ordinario, este acto mostró que estaba dispuesto a actuar con determinación y a arriesgarlo todo por obedecer a Dios. Este evento marcó el comienzo de su liderazgo público y le dio la credibilidad necesaria para reunir a Israel más adelante en la lucha contra los madianitas. Además, su acto de purificación del campamento sirvió como un recordatorio para el pueblo de que la liberación física de la opresión madianita debía ir acompañada de una liberación espiritual. Israel no podía esperar la intervención divina mientras continuara tolerando la idolatría en su medio. Lecciones espirituales de la purificación. La obediencia ante el temor. Gedeón obedeció a Dios a pesar de sus miedos. Este acto nos enseña que el valor no es la ausencia de temor, sino la disposición a actuar con fe en medio de él. El poder del testimonio. La acción de Gedeón no solo desafió al pueblo, sino que también inspiró a otros, como su padre, a reconsiderar su relación con Dios. Nuestras decisiones de fe pueden tener un impacto profundo en quienes nos rodean. La prioridad de la purificación espiritual. Antes de que Dios pueda traer victoria y bendición, es necesario eliminar cualquier cosa que compita con su señorío en nuestras vidas. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, pero son esenciales para experimentar su poder. Conclusión. La purificación del campamento fue un acto de valentía y obediencia que marcó el comienzo de un cambio significativo para Gedeón, su familia y su comunidad. Este capítulo nos recuerda que los actos de fe, aunque difíciles y riesgosos, tienen el poder de transformar vidas y abrir la puerta para que Dios obre de maneras extraordinarias. Gedeón demostró que, cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, incluso nuestras acciones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Capítulo 4. La selección de los 300. La selección de los 300 guerreros de Gedeón es uno de los eventos más fascinantes de la historia bíblica, una demostración clara de cómo Dios actúa a través de la fe y no de la fuerza numérica. Este capítulo describe en detalle el proceso que redujo el ejército de Israel de miles de hombres a solo 300, enfatizando que la victoria sobre los madianitas sería obra de Dios y no de las capacidades humanas. Un ejército numeroso pero ineficaz. Cuando Gedeón convocó a los hombres de Israel para enfrentar a los madianitas, más de 32,000 respondieron al llamado. A primera vista, esta cantidad parecía razonable para enfrentarse a un ejército tan numeroso como el de los madianitas, que contaban con una fuerza descrita como incontable como la arena del mar, Jueces 7:12. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. Él sabía que, si Israel ganaba con tal número de hombres, podrían atribuir la victoria a su propia fuerza y no al poder divino. La primera reducción, eliminando a los temerosos. La primera prueba que Dios estableció fue sencilla: cualquiera que tuviera miedo podía regresar a casa. Este anuncio probablemente sorprendió a muchos, pero también puso a prueba la sinceridad y la disposición de los soldados. De los 32,000 hombres, 22,000 se retiraron, dejando a Gedeón con solo 10,000 soldados. Aunque este número seguía siendo considerablemente menor, aún era suficiente para que Israel pudiera confiar en su propio poder en lugar de depender completamente de Dios. Este primer filtro revela una verdad importante: la fe y el coraje son esenciales para participar en la obra de Dios. Aquellos que temen no pueden comprometerse plenamente ni confiar en su dirección. Dios quería un ejército compuesto por hombres que, aunque pocos en número, estuvieran completamente comprometidos y dispuestos a confiar en Él. La segunda reducción, la prueba del agua. Con 10,000 hombres restantes, Dios realizó una segunda selección aún más sorprendente. Llevó al ejército a un arroyo y le pidió a Gedeón que observara cómo bebían agua. Algunos hombres se arrodillaron para beber directamente del río, mientras que otros llevaron el agua a la boca con la mano. Dios indicó que Gedeón debía elegir a los que bebían con la mano, un grupo que ascendía a solo 300 hombres. Este método puede parecer peculiar, pero está cargado de simbolismo.
Los hombres que bebieron con la mano estaban atentos a su entorno, listos para cualquier situación. Por otro lado, los que se arrodillaron completamente podrían haber sido menos conscientes del peligro inmediato. Este detalle subraya que Dios buscaba no solo a hombres valientes, sino también a aquellos que estuvieran preparados y enfocados en su propósito. El propósito de la reducción. Con solo 300 hombres, el ejército de Gedeón parecía insignificante frente a las fuerzas masivas de los madianitas. Sin embargo, esta reducción no fue un accidente, fue un plan deliberado de Dios para asegurarse de que la victoria fuera innegablemente suya. En Jueces 7:2, Dios declara: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Esta declaración resume el corazón del mensaje: la victoria no depende de las habilidades humanas, sino de la intervención divina. Dios quería que Israel aprendiera a confiar completamente en Él, incluso en situaciones donde las probabilidades parecían imposibles. El impacto en Gedeón y el ejército. La reducción del ejército debió haber sido un momento desafiante para Gedeón. Como líder, probablemente enfrentó dudas y temores. ¿Cómo podrían 300 hombres derrotar a un ejército tan vasto? Sin embargo, su obediencia a Dios en este proceso es un testimonio de su fe en la promesa divina. A pesar de las circunstancias aparentemente insuperables, Gedeón confió en que Dios cumpliría su palabra. Para los 300 soldados seleccionados, la situación también debió haber sido abrumadora. Sin embargo, su disposición para quedarse demuestra su valentía y confianza en el liderazgo de Gedeón y en la guía de Dios. Este pequeño grupo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede triunfar sobre el miedo y cómo la obediencia puede llevar a resultados milagrosos. Lecciones espirituales de la selección. La fuerza no está en los números. La reducción del ejército subraya que el éxito en la obra de Dios no depende de recursos humanos, sino de su poder. Incluso con recursos limitados, Dios puede lograr cosas extraordinarias si actuamos con fe. Eliminación de distracciones. Al reducir el ejército, Dios eliminó a aquellos que no estaban completamente comprometidos. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y visión, especialmente en momentos críticos. Preparación y enfoque. La prueba del agua enfatiza la importancia de estar atentos y preparados para cumplir con los propósitos de Dios. La fe no es solo una cuestión de creencias, sino también de disposición práctica. Confianza total en Dios. Tanto Gedeón como los 300 hombres tuvieron que confiar completamente en Dios, sabiendo que la victoria no sería posible sin su intervención. Este nivel de dependencia nos invita a rendirnos por completo a su voluntad en nuestras vidas. Conclusión. La selección de los 300 no fue un proceso al azar, sino una estrategia divina diseñada para mostrar que Dios es quien da la victoria. A través de esta reducción, Gedeón y su ejército aprendieron que no importa cuán pequeña o débil parezca una fuerza cuando está respaldada por el poder de Dios. Este evento sigue siendo un recordatorio eterno de que, cuando confiamos en el Señor, no hay obstáculo demasiado grande ni enemigo demasiado fuerte que no podamos vencer. Capítulo 5. La estrategia divina y la victoria. La victoria de Gedeón y sus 300 hombres contra el ejército madianita no solo es un relato de estrategia y valentía, sino también una prueba del poder de Dios para obrar de maneras que trascienden la lógica humana. Este capítulo profundiza en los detalles de la estrategia divina que aseguró la victoria, demostrando que la fe, la obediencia y la disposición para actuar según las instrucciones de Dios son herramientas más poderosas que cualquier arma. Un ejemplo de confianza radical. Después de reducir el ejército a solo 300 hombres, Dios no dejó a Gedeón sin dirección. En lugar de armas convencionales o estrategias militares tradicionales, el Señor entregó a Gedeón un plan completamente inusual. Los hombres llevarían antorchas ocultas dentro de cántaros de barro y trompetas en lugar de espadas o lanzas. Este plan desafiaba cualquier concepto humano de cómo librar una batalla, pero reflejaba el propósito divino de glorificarse a través de lo imposible. Preparativos para la batalla. Antes de la confrontación, Dios fortaleció a Gedeón al permitirle escuchar una conversación en el campamento enemigo. En esta, un soldado madianita relató un sueño en el que un pan de cebada rodaba hacia su tienda y la destruía, interpretándolo como una señal de que Dios había entregado el campamento a Gedeón. Jueces 7. 13 al 14. Este momento fue clave, reafirmando a Gedeón que la victoria estaba garantizada por el poder divino y no por la fuerza humana.
Con esta seguridad, Gedeón organizó a sus hombres en 3 grupos de 100. Cada hombre recibió una trompeta, un cántaro y una antorcha. Estas herramientas simples simbolizaban la completa dependencia en Dios y no en la habilidad militar. La estrategia en acción. En medio de la noche, Gedeón y sus hombres se posicionaron estratégicamente alrededor del campamento madianita. Siguiendo las instrucciones, los 300 hombres rompieron los cántaros, revelando las antorchas encendidas, tocaron las trompetas y gritaron al unísono, por Jehová y por Gedeón. Jueces 7, 20. Esta combinación de luces repentinas, ruidos ensordecedores y gritos creó una escena de caos y confusión en el campamento enemigo. El elemento sorpresa fue crucial. Los madianitas, al ser despertados abruptamente, asumieron que estaban siendo atacados por un ejército enorme. En medio de la oscuridad y el pánico, comenzaron a luchar entre sí, creyendo que estaban rodeados por enemigos. La intervención divina. La victoria de Gedeón fue posible únicamente porque Dios intervino directamente. Mientras los 300 hombres de Israel seguían tocando sus trompetas y sosteniendo sus antorchas, Dios sembró el caos en el campamento madianita, provocando que los enemigos se destruyeran entre sí. Los sobrevivientes huyeron en desorden, lo que permitió que el pueblo de Israel los persiguiera y completara la derrota. Este evento demuestra que el éxito no dependió de las habilidades militares ni de la fuerza numérica de los israelitas, sino de la obediencia a las instrucciones de Dios. Las herramientas que parecían insignificantes, antorchas, cántaros y trompetas, se convirtieron en instrumentos de victoria cuando fueron usadas según el plan divino. Lecciones espirituales de la estrategia de Gedeón. Dios usa lo insignificante para su gloria. Las herramientas simples elegidas para esta batalla subrayan cómo Dios puede usar cosas aparentemente débiles o insignificantes para lograr grandes propósitos. Esto nos recuerda que no importa cuán limitados podamos sentirnos, cuando confiamos en Dios, Él puede obrar poderosamente a través de nosotros. La obediencia supera a la lógica humana. La estrategia dada a Gedeón desafió la lógica militar, pero su disposición a seguir las instrucciones divinas aseguró la victoria. Esto nos enseña que, aunque no siempre entendamos los planes de Dios, nuestra obediencia es clave para experimentar su poder. El poder de la fe colectiva. Los 300 hombres de Gedeón actuaron al unísono, confiando no solo en Dios, sino también en el liderazgo de Gedeón. Su unidad y fe colectiva fueron esenciales para ejecutar el plan divino con éxito. Dios pelea las batallas. Aunque los 300 hombres participaron activamente, la victoria fue obra de Dios. Esto nos recuerda que, en nuestras propias luchas, es Él quien pelea por nosotros cuando confiamos plenamente en su poder. El impacto de la victoria. La derrota de los madianitas marcó un cambio significativo para Israel. Este evento no solo liberó al pueblo de años de opresión, sino que también reafirmó su fe en el Señor como su Salvador y proveedor. Durante el resto de la vida de Gedeón, la tierra disfrutó de paz, una prueba del impacto duradero de la intervención divina y del liderazgo obediente. Conclusión. La estrategia utilizada por Gedeón y los 300 hombres fue más que una táctica militar, fue una demostración del poder de Dios para transformar lo imposible en posible. Este relato continúa siendo un recordatorio de que, cuando obedecemos a Dios y confiamos en su guía, no hay batalla demasiado grande ni enemigo demasiado fuerte que no podamos vencer. Las antorchas, los cántaros y las trompetas de Gedeón nos inspiran a depender completamente del Señor y a creer que su poder es suficiente para llevarnos a la victoria. Capítulo 6. Gedeón como juez de Israel. Tras la sorprendente victoria sobre los madianitas, Gedeón asumió el liderazgo de Israel como juez, llevando al pueblo a una época de paz que duró 40 años. Sin embargo, su periodo como líder no estuvo exento de desafíos. Mientras que su victoria consolidó su posición como libertador, también lo enfrentó a las tentaciones del orgullo. El conflicto interno y las decisiones difíciles que marcaron tanto su legado como las lecciones que dejó para futuras generaciones. Un líder reconocido y respetado. La hazaña de derrotar a los madianitas con solo 300 hombres hizo de Gedeón una figura muy respetada en Israel. Los israelitas, agradecidos y emocionados por su liberación, buscaron consolidar su liderazgo ofreciéndole reinar sobre ellos. En Jueces 8, 22, dijeron: «Sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de manos de Madián». No obstante, Gedeón rechazó la oferta de convertirse en rey,
afirmando con humildad: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces 8, 23. Este acto inicial de humildad subrayó su compromiso con Dios como el verdadero líder de Israel y su deseo de que el pueblo continuara dependiendo del Señor, no de un sistema humano de monarquía. El desafío del orgullo y las decisiones controversiales. A pesar de su rechazo al título de rey, Gedeón cometió un error significativo al solicitar oro de los despojos de la batalla para crear un efod, una especie de prenda sagrada o símbolo religioso. Este efod, aunque posiblemente creado con buenas intenciones, se convirtió en un objeto de idolatría para el pueblo. La Biblia menciona que todo Israel se prostituyó tras él allí, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Jueces 8, 27. Este episodio demuestra cómo incluso los líderes más piadosos pueden caer en errores que tienen consecuencias a largo plazo. El efod no solo desvió la adoración que debía ser exclusivamente para Dios, sino que también creó divisiones dentro de la nación. Este evento refleja un momento en el que Gedeón, quien había demostrado una fe extraordinaria en la batalla, no supo discernir las implicaciones de sus acciones en el ámbito espiritual. Conflictos internos y rivalidades tribales. El liderazgo de Gedeón también estuvo marcado por tensiones internas entre las tribus de Israel. Después de la victoria inicial sobre los madianitas, los hombres de Efraín se quejaron porque no se les invitó a la batalla desde el principio. En lugar de responder con dureza, Gedeón manejó el conflicto con diplomacia, elogiando sus contribuciones al capturar a los príncipes madianitas Oreb y Zeeb. Su respuesta calmó la ira de Efraín, demostrando su habilidad para liderar con sabiduría en situaciones tensas. Jueces 8, 1 al 3. Sin embargo, no todos los conflictos se resolvieron pacíficamente. Durante la persecución de los madianitas, Gedeón solicitó apoyo de las ciudades de Sucot y Penuel, pero ambas se negaron a ayudar. Gedeón prometió castigar a estas ciudades por su falta de colaboración, y, una vez asegurada la victoria, cumplió su amenaza con severidad. Este episodio ilustra el lado más humano y complejo de su liderazgo, mostrando cómo las tensiones internas podían complicar la unidad nacional. Una paz prolongada, pero frágil. A pesar de los desafíos y errores, el liderazgo de Gedeón trajo a Israel una paz duradera durante 40 años. Esta estabilidad permitió que la nación se recuperara de años de opresión y devastación bajo los madianitas. La figura de Gedeón como juez inspiró confianza en el pueblo, y su vida reflejó la posibilidad de que incluso los más humildes, como alguien que inicialmente se consideraba débil, podían ser usados por Dios para cumplir propósitos extraordinarios. Sin embargo, la paz obtenida no fue suficiente para erradicar las tendencias idolátricas de Israel. Aunque Gedeón comenzó su liderazgo promoviendo la adoración exclusiva a Dios, el efod que creó y los problemas derivados de la idolatría sembraron las semillas de futuros problemas espirituales. Lecciones de Gedeón como juez. La humildad inicial y la dependencia en Dios. Gedeón comenzó su liderazgo con humildad, reconociendo que la verdadera autoridad pertenecía a Dios. Este enfoque debería haber sido un modelo constante para el pueblo, recordándoles que su dependencia debía estar en el Señor y no en los hombres. El riesgo de los errores humanos. A pesar de sus victorias, Gedeón no era perfecto. Su decisión de crear el efod subraya cómo incluso las acciones bien intencionadas pueden tener consecuencias negativas si no están alineadas con la voluntad de Dios. El desafío del orgullo y la fama. Aunque Gedeón rechazó el título de rey, algunos de sus actos posteriores, como la creación del efod y la consolidación de poder, reflejan cómo el éxito puede convertirse en un desafío espiritual, alimentando el orgullo y desviando el enfoque del liderazgo divino. La importancia de la unidad nacional. Los conflictos entre las tribus de Israel durante su liderazgo resaltan la necesidad de promover la unidad y la cooperación, incluso en tiempos de victoria. Gedeón logró manejar algunos conflictos con diplomacia, pero las divisiones persistieron como un recordatorio de las fragilidades internas de la nación. El legado mixto de Gedeón. Gedeón es recordado como un juez valiente que confió en Dios para obtener una victoria milagrosa y liderar a Israel en una época de paz. Sin embargo, su historia también sirve como advertencia sobre los peligros de la idolatría y el orgullo. Su vida es un testimonio de que, aunque Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos, el éxito espiritual y el liderazgo requieren una vigilancia constante para evitar desvíos que puedan perjudicar a las generaciones futuras. Al final de su vida, Gedeón dejó un legado complejo,
un hombre de fe y valentía que liberó a su pueblo, pero también alguien cuyas decisiones humanas tuvieron un impacto duradero, tanto positivo como negativo. En la historia de Israel. Capítulo 7. El legado de Gedeón. La vida de Gedeón es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar a las personas más improbables para cumplir sus propósitos divinos. Desde su llamado como un hombre tímido y lleno de dudas hasta convertirse en un juez que lideró a Israel en una de sus victorias más memorables, la historia de Gedeón está llena de lecciones de fe, obediencia y el poder transformador de Dios. Sin embargo, su legado también incluye advertencias sobre los peligros de la idolatría y el orgullo, mostrando que incluso los líderes más inspiradores son susceptibles a errores humanos. Un ejemplo de fe en medio de la duda. El relato de Gedeón comienza con un hombre que se consideraba débil e incapaz de cumplir una misión tan grande como liberar a Israel de la opresión madianita. En Jueces 6:15, Gedeón expresa su inseguridad: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Este inicio humilde resuena con muchos creyentes que se sienten insuficientes para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. La transformación de Gedeón es un recordatorio de que la fortaleza no proviene de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición para confiar en Dios. A través de pruebas como el derribo del altar de Baal, la reducción de su ejército a 300 hombres y la ejecución de una estrategia aparentemente insensata, Gedeón aprendió a depender completamente de Dios, demostrando que para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Su vida es una invitación a dejar atrás nuestras dudas y permitir que la fe guíe nuestras acciones. La obediencia como camino a la victoria. La historia de Gedeón también destaca el papel crucial de la obediencia. Cada una de las instrucciones de Dios, aunque a menudo parecía ilógica desde una perspectiva humana, fue cumplida por Gedeón con fidelidad. Desde destruir el altar de Baal hasta elegir a los soldados observando cómo bebían agua, Gedeón obedeció con precisión. Esta obediencia no solo aseguró la victoria sobre los madianitas, sino que también reafirmó la verdad de que los planes de Dios siempre son superiores a los nuestros. Para los creyentes de hoy, la obediencia de Gedeón es un llamado a confiar en los mandamientos de Dios, incluso cuando no los entendamos completamente. Nos enseña que la fe no es solo creer en Dios, sino también actuar según su palabra, sabiendo que su propósito es siempre bueno y perfecto. El impacto duradero de su liderazgo. El liderazgo de Gedeón trajo una paz de 40 años a Israel, un logro significativo en una época caracterizada por conflictos constantes. Esta estabilidad permitió al pueblo experimentar un respiro de la opresión, por un tiempo, recordar la soberanía de Dios sobre sus vidas. Sin embargo, su legado también está marcado por las decisiones que tomó después de la victoria. La creación del efod, aunque probablemente bien intencionada, desvió la atención del pueblo hacia la idolatría, demostrando cómo un solo error puede tener consecuencias duraderas. Este aspecto de su historia sirve como advertencia para los líderes espirituales sobre la importancia de mantenerse vigilantes contra el orgullo y el error, especialmente después de un éxito significativo. Lecciones para los creyentes de hoy. Dios usa a los débiles. La elección de Gedeón, un hombre inseguro y aparentemente insignificante, demuestra que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Su historia anima a los creyentes a no descalificarse debido a sus limitaciones, sino a confiar en que Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos. La fe se fortalece con la obediencia. La disposición de Gedeón para seguir instrucciones poco convencionales muestra que la obediencia es una expresión práctica de la fe. Esto nos recuerda que cada acto de obediencia nos acerca más a los propósitos de Dios. El orgullo puede ser un tropezadero. Aunque comenzó con humildad, los errores de Gedeón al final de su vida resaltan los peligros de perder el enfoque en Dios. Esto es un recordatorio de que debemos mantenernos en guardia contra las tentaciones que pueden surgir incluso en momentos de éxito. La paz es un fruto de la fe y la unidad. Durante el liderazgo de Gedeón, la nación disfrutó de paz. Su historia nos invita a valorar la unidad y la fe colectiva como claves para la estabilidad espiritual y comunitaria. Gedeón como modelo inspirador. Aunque imperfecto, Gedeón sigue siendo un modelo inspirador de cómo Dios puede transformar la vida de cualquier persona que esté dispuesta a escuchar su llamado. Su valentía, fe y obediencia lo convierten en un héroe de la fe, como se menciona en Hebreos 11:32,
donde es incluido en la lista de los grandes hombres y mujeres que confiaron en Dios. El legado de Gedeón, con sus triunfos y fracasos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos su plan? ¿Reconocemos nuestra dependencia total de Él, o nos dejamos llevar por el orgullo? La vida de Gedeón nos anima a buscar una fe genuina y una obediencia inquebrantable que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El legado de Gedeón en la historia de Israel. En la narrativa más amplia de la Biblia, Gedeón representa la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de su desobediencia. Su historia es un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos, sino que levanta líderes para guiarlos y redimirlos. Aunque Gedeón no fue perfecto, su vida señala hacia la gracia de Dios, que utiliza a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta. El impacto de Gedeón va más allá de su tiempo como juez. Su historia sigue siendo contada como un ejemplo de fe y valentía, inspirando a creyentes de todas las épocas a confiar en el poder y la dirección de Dios. Conclusión. La vida de Gedeón nos ofrece una profunda lección de cómo Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas y nuestras inseguridades en confianza cuando nos sometemos a su plan. A través de su historia, vemos cómo la fidelidad y el poder de Dios se manifiestan incluso en las circunstancias más adversas, recordándonos que nuestra capacidad no está determinada por nuestras limitaciones humanas, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque Gedeón comenzó su viaje como un hombre lleno de dudas y temores, su disposición a responder al llamado divino lo convirtió en un líder extraordinario que enfrentó y superó desafíos aparentemente insuperables. Su victoria sobre los madianitas con un ejército reducido a solo 300 hombres no solo demostró el poder de la obediencia y la fe, sino que también subrayó una verdad central. La gloria de las victorias pertenece a Dios y no a nuestras habilidades. Sin embargo, la vida de Gedeón también sirve como un recordatorio de la importancia de mantenernos humildes y fieles a Dios después de experimentar el éxito. Sus errores al final de su vida, como la creación del efod que llevó al pueblo a la idolatría, nos advierten de los peligros de perder de vista el propósito divino y dejar que el orgullo o la complacencia nos desvíen. Esto nos anima a buscar una dependencia constante de Dios en cada etapa de nuestra vida, tanto en los momentos de triunfo como en los de prueba. En última instancia, el legado de Gedeón nos inspira a responder al llamado de Dios. A pesar de nuestras dudas o inseguridades, debemos confiar en que Dios puede hacer cosas asombrosas a través de nosotros cuando estamos dispuestos a obedecer. Caminar en fe y obediencia. La fe verdadera no solo cree en Dios, sino que actúa conforme a su voluntad, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Mantenernos humildes. La victoria y el éxito deben llevarnos a glorificar a Dios, no a nosotros mismos, recordando que somos instrumentos en sus manos. Reflexionar y aprender. Los errores de Gedeón nos recuerdan la importancia de reflexionar continuamente sobre nuestras decisiones y buscar la guía de Dios para no desviarnos de su camino. La historia de Gedeón no solo es un relato épico de liberación y victoria, sino también un llamado para cada creyente a confiar plenamente en Dios, reconocer su poder y vivir con la certeza de que, con Él, todas las cosas son posibles. Su vida sigue siendo un testimonio de esperanza y propósito, una invitación a caminar con fe en medio de nuestras batallas diarias y un recordatorio de que, al final, la gloria siempre pertenece a Dios.